Dragon Ball está lleno de enemigos poderosos. Algunos destruyen planetas, otros manipulan dioses, y todos quieren lo mismo: controlar, dominar y aplastar. Pero hay un villano que no grita, que no se luce en pantalla y que pasa desapercibido. Es un personaje que, sin necesidad de transformarse ni de lanzar un solo Kamehameha, controló decisiones clave que alteraron el rumbo de la historia. No es Freezer, no es Cell, ni Babidi, ni el Dr. Gero. Es alguien que probablemente ni siquiera tienes en tu lista, aunque deberías hacerlo. Porque mientras todos miraban el poder, él usaba la lógica. Mientras otros buscaban pelear, él buscaba manejar el tablero, y lo logró. Hoy vamos a descubrir quién es realmente el villano más inteligente de toda la franquicia Dragon Ball. Y lo más impactante no es lo que hizo, sino que casi nadie se dio cuenta. En Dragon Ball, la inteligencia no siempre se mide en laboratorios ni en fórmulas científicas. A veces, el genio está en lo estratégico, en tomar decisiones que cambian el curso de una batalla o de una guerra, o en ver lo que otros no ven antes de que sea demasiado tarde. Por eso, si hablamos de inteligencia, no podemos quedarnos solo con científicos como el Dr. Gero, ni con manipuladores mágicos como Babidi, porque en el mundo de Dragon Ball hay distintos tipos de inteligencia. Por ejemplo, está la inteligencia táctica, aquella que se muestra en combate, el que lee movimientos, predice ataques e improvisa bajo presión, como Piccolo o Gohan. Pero también está la inteligencia estratégica, que es aquel que no lucha, pero piensa a largo plazo, calcula riesgos, anticipa el caos y mueve fichas sin que lo veas. Es el que está detrás del telón. Pero tampoco podemos olvidar la inteligencia manipuladora, que usa a otros como herramientas, convence, persuade y hace que los demás crean que hacen lo correcto, cuando en realidad solo cumplen su plan. Ni tampoco podemos olvidar la inteligencia técnica o científica, inventores, programadores, creadores de androides, armas o planes imposibles como el Dr. Gero o el Dr. Mew, por ejemplo. Ahora piensa, ¿qué pasaría si hubiera un villano que reuniera más de una de estas inteligencias al mismo tiempo, pero que jamás alardeó de ello? Un personaje que no buscaba protagonismo porque su verdadera fuerza estaba en anticiparse a todo. Ese villano existe y no es el que crees, pero lo descubrirás muy pronto. Cuando hablamos de inteligencia en Dragon Ball, los primeros nombres que saltan son siempre los mismos: Freezer, Cell, Babidi, Zamasu, el Dr. Gero, entre otros. Y sí, todos tienen su mérito, pero ninguno es el verdadero cerebro supremo. Vamos por partes para que lo veas más claro. Por ejemplo, Freezer es cruel, manipulador y tiene recursos ilimitados, pero su arrogancia lo ha cegado una y otra vez. Subestimó a los Saiyajins, a Goku, a Trunks, a todo el mundo. Es más poder que visión. Si fuera tan inteligente, no habría muerto 2 veces de la misma forma. Si hablamos de Cell, nació con el conocimiento de los mejores. Tiene técnicas de todos, pero se comporta como un niño mimado con complejo de Dios. Le ofrecieron ganar y prefirió organizar un torneo. Estrategia, para nada. Es ego puro. Y el Dr. Gero es un genio científico, sin duda. Creó androides y a Cell, pero su mayor error fue su obsesión. No planificó un futuro para su imperio y solo quiso vengarse de Goku. Así que su visión era brillante, pero limitada. ¿Entonces es Babidi el villano del que estamos hablando? Para nada, porque vamos a ver. Usa magia para controlar mentes y liberar a Majin Buu. Pero no controló a Majin Buu y fue devorado por su propia creación. Como manipulador, terminó siendo víctima de su propia ambición. ¿Y Zamasu? Zamasu es inteligente, filosófico, peligroso y casi poético. Pero su plan era básicamente destruirlo todo. No es estrategia, es fanatismo. Y eso, en inteligencia real, es un error fatal. Todos estos villanos tenían algo en común. Querían ser el centro, protagonistas del caos, dioses o conquistadores. Pero hay uno que nunca necesitó figurar, nunca necesitó un trono, ni una transformación legendaria. Solo necesitaba estar en el lugar correcto, con la palabra correcta en el momento exacto. El villano más inteligente de toda la franquicia Dragon Ball te sorprenderá. Su nombre es Zarbon. Sí, el mismo Zarbon que muchos recuerdan por su melena perfecta y su obsesión con la belleza.
Pero lo que casi nadie ve es que Zarbon era mucho más que el teniente guapo de Freezer. ¿Pero por qué él precisamente? Zarbon era el estratega silencioso del Imperio Galáctico. Mientras otros villanos rugían o mataban por impulso, Zarbon pensaba, calculaba y tomaba decisiones que afectaron directamente el rumbo de la saga de Namek. Fue él quien aconsejó a Freezer mantener el control político de Namek sin hacer estallar el planeta de inmediato. Fue él quien ordenó salvar a Vegeta después de derrotarlo, para interrogarlo, pero en realidad lo mantuvo vivo y lo curó. El resultado, Vegeta se volvió más fuerte, escapó y comenzó el desastre para Freezer. Zarbon actuaba como el típico segundo al mando, pero que en realidad era el cerebro oculto detrás de muchas decisiones clave. Controlaba la situación sin levantar sospechas, nadie lo temía, y eso lo hacía aún más peligroso. En un universo lleno de explosiones, rayos y destrucción, Zarbon fue el villano que jugó al ajedrez, mientras todos los demás lanzaban puños. Y eso, amigos, es verdadera inteligencia. Así que como puedes ver, Zarbon no necesita alzar la voz y no lo verás desafiando a Goku, pero lo que sí hizo fue cambiar el destino del imperio de Freezer con una sola decisión mal calculada o demasiado calculada. Como te hemos dicho antes, tras derrotar brutalmente a Vegeta, Zarbon no lo mata. ¿Por qué? Porque ve en él una oportunidad para interrogarlo, utilizarlo y controlar su información. Pero aquí entra la paradoja. Zarbon subestimó la voluntad de Saiyajin y al revivirlo le regaló a Vegeta un power-up involuntario. Vegeta escapa, más fuerte y se convierte en una amenaza real para Freezer. ¿Error? Quizás. O estrategia que no salió como planeaba. Lo cierto es que esa jugada lo convierte en el primero que trató a Vegeta como una ficha útil, no como simple enemigo. Eso es lectura política y táctica. Pero también Zarbon es quien le informa a Freezer sobre el poder oculto de los namekianos, pero siempre modula lo que dice, suaviza u omite lo innecesario, porque él entiende que la información es poder y sabe usarla. Nunca actúa por impulso, sus movimientos son medidos y fríos, y es el consejero que susurra al oído del tirano, mientras moldea la guerra desde la retaguardia. Zarbon es consciente de su entorno, se adapta, lee la situación antes de actuar y cuando necesita ser brutal, lo es sin teatralidad. Pero bueno, no verás a Zarbon en los tops de los villanos más fuertes, ni en las peleas más épicas, pero si Dragon Ball fuera un tablero de ajedrez, él sería la reina, discreto pero letal. Por otro lado, Zarbon fue eliminado por Vegeta antes de que pudiera cumplir su propósito completo. Pero ¿y si hubiera sobrevivido? ¿Qué papel podría haber jugado si Freezer no lo hubiera perdido tan pronto? Pues para empezar, un Zarbon vivo habría contenido a Vegeta mucho antes. Zarbon entendía mejor que nadie que Vegeta era incontrolable. Si hubiera seguido vivo, habría tomado precauciones para detenerlo antes de que se escapara, se fortaleciera y empezara su guerra personal contra Freezer. El caos en Namek pudo haberse evitado o al menos contenido. También pudo haber reformado el imperio tras la muerte de Freezer. Zarbon no tenía sed de poder personal, pero sí visión. Si hubiera sobrevivido a Namek y Freezer hubiese muerto igual, Zarbon podría haber tomado el control del ejército o al menos dirigirlo políticamente, sin Cooler, sin Sorbet, sin caos. Y por supuesto, era el único que pensaba a largo plazo. En un mundo lleno de impulsivos, Zarbon era la voz que planificaba. Su presencia, en el fondo, equilibraba el descontrol de Freezer, aunque su muerte aceleró la caída del imperio, porque sin él nadie pensaba con cabeza fría. Zarbon no cambió la historia porque la historia no le dio tiempo, pero su potencial como cerebro estratégico estaba ahí. Claro, subestimado por todos, como ocurre con las mentes que trabajan en silencio. Dragon Ball nos enseñó que el poder lo cambia todo, pero hoy hemos visto que a veces lo que cambia de verdad es una buena decisión en el momento justo, y eso muy pocos villanos lo entienden. Zarbon no gritó, no destruyó mundos, no se convirtió en leyenda, pero hizo lo que casi ninguno: leer el tablero. Pensó antes de actuar, analizó antes de golpear, y si el mundo de Dragon Ball hubiese valorado más la estrategia que la fuerza bruta, Zarbon habría reinado en silencio. Tal vez por eso lo subestimaron, tal vez por eso terminó cayendo, porque en un mundo de guerreros el pensador siempre es el primero en ser descartado. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Zarbon merece más reconocimiento o tienes otro candidato al trono del villano más inteligente de Dragon Ball? Te leo abajo en los comentarios. Suscríbete activando todas las notificaciones para más análisis que nadie se atreve a hacer. Y recuerda, no hace falta ser el más fuerte para ser el más peligroso.